En este ejemplo, queremos resolver 4 veces el coseno de 4x es igual a 2 en el intervalo dado. Ahora puede ser tentador usar una identidad de doble ángulo aquí y realizar una sustitución, pero eso realmente complicará las cosas. Como solo hay una función trigonométrica involucrada, lo que podemos hacer es dejar que θ sea igual a 4x, y luego resolver esta ecuación para θ y luego regresar y resolver para x. Entonces, si dejamos que 4x sea igual a θ, tendríamos la ecuación 4 veces coseno θ es igual a 2. Luego seguiremos adelante y resolveremos esta ecuación y luego volveremos y resolveremos x. Entonces dividiremos ambos lados entre 4. Queremos determinar dónde coseno θ es igual a 1, 2 en el intervalo dado. Tener un valor de función de 1, 2 debería recordarnos a un triángulo 30, 60, 90 donde podemos etiquetar la pata corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pata más larga 3. Entonces el coseno de 60 grados es igual a 1, 2. Entonces, necesitamos dibujar un ángulo de referencia de 60 grados donde la función coseno sea positiva. Bueno, el coseno es positivo donde x es positivo, por lo que necesitamos dibujar un ángulo de referencia de 60 en el primer y cuarto cuadrantes. Y 60 grados es pi sobre 3 radianes. Entonces tenemos 1, 2, raíz cuadrada 3. Y luego, en el cuarto cuadrante, esto también sería pi sobre 3. Esta sería la raíz cuadrada negativa 3 y esto serían 2. Entonces esto nos dice que θ1 sería igual a pi sobre 3 radianes. Y el segundo ángulo, que tendría un lado terminal aquí, será igual a 2pi, una revolución, menos pi sobre 3 radianes, que será 5pi sobre 3 radianes. Pero recuerde, nuestro trabajo aquí es resolver para x, no θ. Así que ahora reemplazaremos θ con 4x y resolveremos x. Entonces, en lugar de θ es igual a pi sobre 3, en realidad tenemos 4x es igual a pi sobre 3. Entonces multiplique ambos lados por 1, 4. Entonces aquí tenemos x es igual a pi sobre 12. Y lo mismo para θ2. Tenemos 4x es igual a 5pi sobre 3. Entonces multiplique ambos lados por 1, 4. Entonces tenemos x es igual a 5pi sobre 12 radianes. Entonces, este proceso es mucho más fácil que intentar realizar una sustitución usando estas identidades de doble ángulo y luego complicar la ecuación. Tenemos x es igual a pi sobre 12, x es igual a 5pi sobre 12.